Salve discípule, bienvenido y bienvenida a la explicación del tema el culto privado en la religiosidad romana antigua. La antigua Roma disponía de un amplio abanico de deidades, muchas de las cuales estaban inspiradas en los dioses griegos, ya que al conocer los romanos a los griegos quedaron fascinados con la cultura helénica. Por este motivo, Roma no dudó en apropiarse de muchos dioses, mitos y leyendas griegas, tales como la inclusión de la figura del héroe Eneas, quien peleó en la guerra de Troya y quien al huir de la ciudad en llamas viajó de Grecia a Italia y daría origen al linaje de los fundadores de Roma. Todas estas historias se contaban con el objetivo de que los romanos enriquecieran su propia cultura y asociaran su descendencia de estos dioses griegos. Pese a la gran influencia de la cultura griega, los romanos disponían de dioses como es el caso de los dioses del hogar o dioses privados, los Lares, Manes, Penates y Genius Loci. Estas deidades no aparecían en las grandes leyendas como otros dioses, pero aún así eran igualmente respetados y queridos por los romanos, puesto que eran las deidades encargadas de proteger el hogar y la familia, algo de incalculable valor en Roma. A estas deidades se les conocía también como dii familiares o dioses privados, y era el pater familias, el padre de familia, quien se encargaba de llevar a cabo los cultos a estas divinidades en las casas particulares de las familias romanas. Pues bien, comenzaremos la explicación de quiénes eran los lares. En un principio, los lares eran venerados dentro del ámbito rural. Esto se cree debido a los numerosos sakelia, o pequeñas salas o recintos consagrados a estas deidades que se erigieron en el campo en su honor. También eran muy comunes las compitalia. Eran fiestas que se celebraban en las encrucijadas de las calles y los caminos de Roma en honor a los dioses lares. Posteriormente, la religión de los lares se exportó a las ciudades donde se adaptó a las necesidades de la vida urbana. Estas deidades se representaban bajo la figura de adolescentes portando un cuerno de la abundancia en una mano y moviéndose de manera esbelta sobre la punta del pie, con vestiduras cortas como corresponde a las deidades ágiles. Los dioses lares tienen su origen en la cultura etrusca y son los encargados de velar en las encrucijadas y en los recintos domésticos. Tal y como narra el propio Ovidio, son hijos del dios Mercurio. Por tanto, se cree que poseen las mismas funciones que este, que es el dios de las encrucijadas y de la prosperidad. Cuenta también la leyenda que Lar Familiaris, o el protector de las familias, era el padre del rey Servio Tulio, el sexto rey de Roma, el cual nació de la unión de Tarquinio y una esclava, al levantarse de él un falo de ceniza cuando se encontraba junto al hogar o al fogón de la casa. Bien, enseguida hablaremos sobre los manes. El vocablo manes en latín significa los benévolos. Por ello los romanos, de forma voluntaria, se congraciaban con solo nombrarlos. Era casual atribuir a los manes un antecesor común, la diosa Mania o madre de los manes. Los manes eran, según las creencias romanas, las almas de los familiares muertos. También eran las encargadas de velar por el hogar. Por ello, el pater familias, haciendo las veces de sacerdote, oficiaba ritos religiosos y ofrendas en el hogar en honor a estas divinidades. Como los propios lares, los manes también eran objeto de culto. Se les llegaba a ofrecer vino, miel, leche y flores. Tenían dos fiestas consagradas especialmente para ellos. La Rosalia, en la cual se adornaban las tumbas de los antepasados con rosas y violetas, y las Parentalia, que eran fiestas celebradas del 18 al 21 de febrero en honor a los difuntos de la familia. Se cree que esta última celebración fue introducida en Italia por Eneas, el cual instauró esa fiesta en honor a su padre Anquises. Otra de las leyendas cuenta que una vez se olvidaron en Roma de celebrar la festividad en honor a los muertos, y estos, de forma vengativa, contra la ciudad, salieron de sus tumbas y se esparcieron por todas partes. La única manera que hubo de apacentarlos fue crear estas celebraciones en su honor. Ahora hablaremos sobre los penates. Los penates eran dioses domésticos encargados de proteger el hogar, en concreto el almacén o despensa de las viviendas. Reciben ese nombre de la palabra penus, que en latín significa almacén. Se solían asociar a la diosa Vesta, diosa del hogar, al igual que los lares, aunque son significativamente distintos. Mientras los lares eran representados mediante estatuas, los penates
En un principio eran considerados como meros poderes invisibles, es decir, como entes abstractos que velaban por la hacienda romana. Había dos tipos de penates. Estaban los que tenían la función de cuidar la vivienda particular y los penates del Estado, los cuales se cree que había traído también Eneas a Italia. Ante dichos penates del Estado, los magistrados públicos presentaban juramento. Finalmente, los penates serían representados como dos jóvenes sentados y tendrían un templo en la colina Velia en Roma. Finalmente hablaremos de los genius loci. Se presentaban en forma de serpiente. Los genios eran seres inmanentes, tanto a los individuos como a los lugares. Nacen a la par que la cosa o persona a la que están ligados, y su función es conservar la existencia de ésta. Los genios jugaban un papel importante y misterioso en la generación del individuo. Presiden las bodas, ya que los romanos consideraban que había un genio o un genius del lecho nupcial, el cual otorgaba fecundidad a la pareja. En la época del Imperio Romano, hasta el emperador tenía su propio genio, el cual era terrible, ya que éste tenía sobre el resto de los genios del imperio el mismo poder que tenía el emperador frente a los ciudadanos romanos. Poco a poco, los genios se fueron considerando como elementos inmortales de las personas, identificándose con los manes. En Roma era tan importante que hubiera un genio dentro de cada cosa que hasta los dioses tenían sus propios genios, como el genio de Júpiter o el genio de Marte. Por otro lado, las mujeres, en vez de tener genios, tenían junos. Sí, como la diosa Juno. Desde las mujeres más humildes hasta las propias diosas tenían junos. Se entendía que era como su doble divino, el cual personificaba su femineidad y a la vez también las protegía. Espero que hayas disfrutado de este tema. Nos vemos pronto.